Licenciado Héctor Fernando Ortega Padilla, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Gracias. Usted ya conoce el formato. Hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacer una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a esta, le pediremos que tome una de la urna que está a su mano derecha, que son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que al final, en bloque y en el orden que usted desee, pueda contestarles. Gracias. Supongo que será una desventaja participar después de alguien quien ha sido excomisionada, y espero que el tiempo no vaya en mi contra. Agradezco a las senadoras y senadores que integran las 3 comisiones la oportunidad que me brindan de participar en este proceso de selección, y al mismo tiempo saludo con respeto a los representantes de la sociedad civil. Deseo expresarles que para mí este acto representa un acto de congruencia con mi vida, ya que mi paso por la administración ha estado siempre comprometido con la transparencia, como un estilo de vida que me permite caminar con la frente en alto. Durante estos 38 años de servicio público, he tenido la oportunidad de servir en 5 secretarías de Estado: la de Educación, la de Economía, la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, y de la propia Secretaría de Salud. Que, por cierto, en la Secretaría de Salud encabecé la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación como un órgano desconcentrado a lo que hoy es el Instituto Nacional de Rehabilitación como un organismo descentralizado. Y tuve la fortuna que en la Secretaría de la Función Pública hicieron un breve reconocimiento, precisamente por el proceso de transparencia con que se llevó y por el tiempo tan corto en que se realizó, ya que en aquel entonces muchos organismos tenían años literalmente llevando procesos de este tipo. Colaboré también en organismos de servicio social como el Infonavit y el Nacional Monte de Piedad. Asimismo, en 2 fideicomisos: el de riesgo compartido, dirigido de apoyo al campo, como ProMéxico, un organismo de apoyo a las exportaciones y atracción de inversión extranjera; en un órgano colegiado de impartición de justicia, como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía de gestión, encargada de velar por los derechos de los pagadores de impuestos, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la que tuve el cargo de subprocuradora. Durante casi 10 años tuve las responsabilidades administrativas, por lo que tuve la necesidad de presidir comités de compras. He tenido la oportunidad de atender requerimientos de transparencia, procesar y entregar información para rendición de cuentas y aquella destinada para el portal, y también el de conducir, en mi carácter de presidente, el Comité de Información del propio Instituto Nacional de Rehabilitación. A continuación me permito hacer una reflexión, y espero, insisto, que el tiempo no vaya en mi contra, del por qué estoy aquí. En los últimos meses acabamos de vivir uno de los acontecimientos más importantes de la historia de este país en materia legislativa, y me refiero en concreto a las reformas estructurales, educativa, laboral, fiscal, energética, de telecomunicaciones y política, entre otros, que ustedes con gran visión aprobaron y que con ello sentaron las bases para impulsar el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, buscando en todo momento el mayor bienestar para los mexicanos y sobre todo para aquellos de más escasos recursos. Sin embargo, todo este esfuerzo tiene el riesgo de que en algún grado, no precisaría cuál, pero en algún grado, estas reformas se vean atenuadas o neutralizadas por el flagelo de la corrupción, que está presente, ya que sus repercusiones en conjunto limitan el desarrollo de los países. Permítame dar algunos indicadores
que muestran esta circunstancia. Seguramente es conocido de ustedes, pero me es útil para mi reflexión. El Índice Latinoamericano de Transparencia, México obtuvo en 2020 una calificación de 48, cifra que es menor a la obtenida por países como Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina y Brasil. Y México obtuvo una marca de 45, reflejando un retroceso para el año 2011. En el índice de opacidad, en la más reciente medición 2009, México compartió el sitio número 33 con Tailandia, de 48 países. Esto significa un retroceso de un lugar respecto a la medición del 2007-2008. En el plazo de 3 años, México ha mantenido niveles similares de opacidad. México ocupa en 2013 el lugar 106 de 182 en el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción. Y aquí vale la pena señalar que de los más o menos 60 y tantos países que tienen leyes de acceso a la información, 53 están antes que nosotros y solo 7, 8 están después. Eso determina de alguna manera que las leyes de acceso a la información tienen una utilidad en términos de corrupción, pero también señala, en el caso de los que están del otro lado, que si el organismo no funciona o no opera, no tiene utilidad, no tiene un efecto real. Impacto económico de la corrupción. El 43% de las pymes se involucra en prácticas de corrupción en forma regular. Más de la mitad de estas empresas fue víctima de fraude, lo cual representó un costo total de más de 13,000 millones de pesos al año. Los mexicanos comienzan a involucrarse en prácticas corruptas en promedio a los 12 años y existe el 87% de posibilidades que un mexicano pague sobornos al menos una vez en su vida. Estos últimos indicadores son muy interesantes porque reflejan un problema de cultura y del cual evidentemente no es fácil resolver y seguramente nos puede llevar hasta generaciones para ello. Finalmente, la corrupción del país cuesta aproximadamente 146,628 millones de pesos al año, más de 6 veces el presupuesto de la UNAM, o bien 11,266 millones de dólares anuales, mismo que se traducirían en un incremento potencial del 1.6 del Producto Interno Bruto. Si pretendemos que el presente año crezcamos al 3, ustedes pueden entender la dimensión de lo que significa esto. En resumen, la corrupción no solo es un mal que contiene el desarrollo de los países, sino que reduce la confianza de consumidores e inversionistas, obliga al gobierno a incrementar las tasas impositivas, limita la expansión del PIB, atenta contra los derechos fundamentales, genera la baja credibilidad de las instituciones angulares para la democracia, como son los partidos y el propio Congreso. Genera abstencionismo, desconfianza en el gobierno, induce que la sociedad civil esté débilmente informada, socava la democracia, impide la igualdad de oportunidades, el ejercicio de libertades y acentúa las desigualdades, un fenómeno que se da en nuestro país de manera constante. Por el contrario, el derecho a la información genera que los ciudadanos se involucren de forma más proactiva en las actividades de gobierno y que de solo acudir a las urnas en momentos específicos, ahora exijan la rendición de cuentas de sus autoridades, además de participar en el diseño de las políticas públicas, lo que legitima el ejercicio del quehacer público. En lo económico, la transparencia genera un clima de inversión más confiable al tener mayor información para hacerlo con seguridad. Y en el ámbito de la administración pública, la transparencia induce a mejorar los procesos de toma de decisiones de los servidores públicos al obligarlos a conducirse con mayor responsabilidad y justificar sus actos. Por lo tanto, la transparencia debe verse como un bien público de los ciudadanos y no como una mera concesión del gobierno. Por esa razón es que para un servidor, el nuevo organismo garante es uno de los instrumentos más sólidos y más inmediatos con los que cuenta el Estado para que a través de la tutela de un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se combata la corrupción mediante la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Aquí vale la pena resaltar la condición que da el artículo 1 de la Constitución en términos del principio pro homine o pro hombre y la posibilidad de que el propio Instituto Garante se convierta propiamente en un ombudsman de la transparencia. A continuación, algunas sugerencias, algunas propuestas en 5 ejes fundamentales
para elaborar un programa de trabajo que seguramente sería enriquecido con aquellas acciones que se desprendan de la ley general y de las modificaciones a las leyes secundarias. El gran objetivo será consolidar el nuevo órgano garante a la luz de la nueva condición y atribuciones, fortaleciendo su prestigio y respetabilidad a través de generar la confianza como un nuevo órgano autónomo, condición distinta a la que tenía. Uno de los ejes para atender el conocimiento del nuevo órgano garante, instrumentar una campaña de comunicación masiva para dar a conocer esta nueva condición, vincular al nuevo órgano garante con las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas para abrir espacios de diálogo permanente para consulta y asesoría de difusión. Esto me parece toral para fortalecer al nuevo órgano. Participar en aquellos foros nacionales como internacionales verdaderamente indispensables para dar a conocer la nueva condición y retomar todas aquellas experiencias que enriquezcan al mismo. Contribuir para que en este avance democratizador todos los estados del país logren instrumentar o adaptar a las nuevas circunstancias sus organismos locales afines, de ahí que deberá ser una constante el apoyar como órgano garante en cualquiera de estos procesos. Para atender las dificultades y desconocimiento del ciudadano y de los sujetos obligados, elaborar un plan de capacitación y una campaña abierta para que tanto los funcionarios como los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones, las ventajas de la transparencia y sepan cómo hacer mejor uso e información de que se dispone. No quiere decir que esté inventando el hilo negro. Sé que mucho de esto hay y se está aplicando. Sin embargo, es fundamental que esto llegue a todos y a cada uno de los mexicanos, por lo que la necesidad de fortalecer estas acciones es fundamental. Maestro, si va concluyendo por el tiempo, porque tengo ya varios senadores registrados. De acuerdo. Solo señalaría que aquí a continuación señalo algunas otras acciones que parecen de relevancia de acuerdo a los ejes que yo ya había mencionado, que van en función de atender las dificultades y el conocimiento de los ciudadanos, como ya decía, la de evitar la discrecionalidad de los sujetos obligados, que esto que me parece toral para que los sujetos obligados funcionen de mejor manera. Otras para promover la transparencia y acceso a la información a la luz de la nueva moral ciudadana, que esto es fundamental para este proceso. Y otra para hacer más eficiente el órgano garante, como llevar a cabo su reorganización, instrumentar un tablero de control para la cuestión de la medición del desempeño, que a propósito de esto, a lo mejor valdría la pena rescatar aquella iniciativa de doña Laura Rojas, la senadora Rojas, en el año 2013 a propósito de eso, e implementar un sistema de gestión operativa y algunas otras más ligadas para el mejoramiento del órgano. Al margen de las exigencias de la ciudadanía y en apego a las políticas de austeridad, es convicción de un servidor el cuidar al máximo los recursos que se destinan al organismo, tratando de hacer más con menos y cuidando en todo momento no caer en excesos que tanto ofenden el sentido común. Esta propuesta se deberá instrumentar con el consenso y colaboración de todos los comisionados y bajo la tutela de quien se erija como presidente comisionado del mismo. Solo me resta expresar a ustedes que mi firme convicción de servicio público que se ha acrecentado a lo largo de estos años me hace estar en este proceso de selección. Y qué mejor oportunidad que en la postrimería de mi vida profesional y con la benevolencia de los señores senadores pueda yo aportar un grano de arena a la grandeza de México. Gracias. Muchas gracias. Maestro, si gusta tomar una pregunta de la urna que está a su mano derecha. Y si le da lectura y luego empezamos con las preguntas, con el objeto de que no repitan los senadores la pregunta que pudiera estar ahí por parte de la sociedad civil. ¿Cuál debe ser el papel del consejero presidente del IFAI? Debe ser considerado un... la pregunta. Sí, ya era la... Bueno, ¿ya ve? Ya es que... una pregunta. Sí. Por eso se lee primero. Venga. Debe ser considerado un primus inter pares, bien como jefe del resto de los comisionados. ¿Cuáles son los criterios que propondría para que el Pleno del IFAI lo eligiera? Muchas gracias. Tengo registrado al senador Encinas, a la senadora Arely Gómez, al senador Javier Corral, a la senadora Angélica de la Peña, a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Laura Rojas. Senador Encinas. Pues yo sí voy a repetir la pregunta, pero lo voy a fundamentar por lo que usted ha planteado en su documento.
cuando presenta el conjunto de actividades que deben desempeñarse desde el nuevo órgano garante, plantea consolidar la nueva institución, un diagnóstico de las debilidades y fortalezas del instituto, hacer un estudio de investigación para conocer la forma de operación de los órganos garantes de otros países, promover la cultura de la transparencia y otras. Y en el punto 12 concluye: esta propuesta se deberá instrumentar con el consenso y colaboración de todos los comisionados y bajo la tutela de quien se erija como el comisionado presidente del instituto. Entonces, ¿cómo entender al comisionado presidente? ¿Como par, como tutor o como jefe del resto de los consejeros? Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez. Sí. Perdón. Bienvenido al Senado de la República, maestro Héctor Fernando Ortega Padilla. Gracias. Por su paso por la administración, ¿cuáles son los principales desafíos que encontró en la administración pública cuando sirvió como servidor público en los distintos órganos gubernamentales relacionados con la transparencia? Y me gustaría también profundizar en lo siguiente. ¿Usted propondría sanciones a aquellos sujetos obligados que no entreguen a tiempo sus alegatos una vez iniciado el recurso de revisión? Gracias, senadora Arely. Senador Javier Corral. Gracias, bienvenido, maestro Ortega. Gracias. Se desempeñó en el IFAI como encargado del Comité de Información, ¿verdad? No. Como... En mi calidad de director general de Administración y Finanzas del Instituto, fui presidente del Comité muy bien. Bien. de Información. Bueno, lo refiero porque efectivamente en su plan de trabajo usted dice que presentará un plan de trabajo con base en esa experiencia directa que usted ha tenido, el conocimiento directo que ha tenido del instituto. Es decir, que usted tiene un diagnóstico, vamos a decirlo así, de la institución. Y con base a ello le preguntaría, ¿qué fallas detecta usted en el actual instituto? ¿Me podría explicar cuáles han sido posiblemente algunas de las desviaciones o fallas que conoció y qué conservaría usted de la actual administración en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Don Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha mencionado en su intervención en varias ocasiones los derechos fundamentales y enunció de manera específica el principio pro homine o pro hombre. ¿Me quiere decir, por favor, cuál es la diferencia del principio pro persona? Gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Maestro, bienvenido al Senado de la República. Bueno, yo estaba revisando su programa de trabajo de 12 puntos y no advierto en alguno de ellos el tema de cómo ahora se va a relacionar el nuevo órgano garante con los sujetos obligados, dada la ampliación del catálogo de sujetos obligados desde la Constitución. A mí me gustaría preguntarle justamente eso, ¿cómo visiona usted esta nueva relación del IFAI con los nuevos sujetos obligados y además cómo usted sugeriría que estos sujetos obligados estuvieran regulados en la ley secundaria? Y por otro lado, también cuando habla de la necesidad de generar criterios para la clasificación de los asuntos, me gustaría también que me dijera cómo abordaría este problema en la legislación secundaria. Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Bienvenido, maestro Ortega. Usted menciona que es recurrente observar en el seno de los comités de información que en estos haya discrepancias sobre la clasificación de los asuntos, por lo que propone revisar la definición de criterios que permitan orientar mejor esa actividad.
¿Nos podría dar algunos ejemplos de esos criterios que faciliten la reserva de información? Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, maestro, si gusta dar respuesta en la orden que usted lo desee conveniente. Creo que la pregunta del señor senador Encinas va muy ligada a la pregunta exactamente. A mí me queda muy claro que son 7 comisionados con la misma condición y que, por lo tanto, la relación es de pares. Sin embargo, debe haber un responsable en la administración del organismo y, en esa medida, quien enfrenta y da la cara hacia el exterior, entre otras cosas, el venir al Senado a dar su informe, es obviamente el presidente, el comisionado presidente. De ahí que por eso yo advierto que esto tiene que ser coordinado por todos, es decir, con la participación colegiada de todos y inducida y orientada finalmente por quien presida el instituto. El senador Corral, ¿qué fallas detecta en el instituto? Senador Corral, yo podría, tuve esta experiencia, por supuesto, no podría presumir de conocer las fallas al interior del organismo, porque sería artificial de mi parte hacer un juicio. Me queda claro que, como cualquiera, seguramente las tiene, que seguramente en su momento hubo necesidad de instrumentar cosas nuevas, pero que ante el nuevo reto de un organismo autónomo y con estas nuevas condiciones, seguramente tendrá que sufrir de algunos cambios importantes y de algunas reorientaciones, por supuesto, bajo estas condiciones, de tal manera que le permita verdaderamente cumplir con esta nueva condición. La senadora Laura Rojas, descripción de los criterios. Bueno, la experiencia que tuve en ese sentido, en efecto, cuando nos sentábamos a discutir si algo podía ser de una manera reservada o no, en ese momento no teníamos una claridad que no, es decir, estábamos hablando no de un problema de seguridad nacional o de seguridad pública, sino estábamos hablando de circunstancias de un organismo que no tenía que ver nada precisamente con eso. Sin embargo, había imprecisiones y había discusiones respecto de cuál debería ser el criterio. De ahí que yo propongo la necesidad de trabajar en la materia con el objetivo precisamente de poder dar algunos márgenes o algunos criterios que permitan hacer esto más fácil y, consecuentemente, que haya menos discrecionalidad en las autoridades. No creo que esto haya sido exclusivo de esa experiencia que yo tuve. Veo que esto es recurrente, lo viví hasta en el último, ya no en esta condición de presidente, pero sí participando en la Procuraduría del Contribuyente, donde igualmente discutíamos sobre si algo debería ser reservado o no. La senadora Angélica de la Peña me hacía referencia al concepto por persona. Bueno, está claro que estamos tutelando propiamente en este organismo garante un derecho fundamental, consagrado no solo en nuestra Constitución, sino en convenios internacionales. Y nuestro artículo primero señala claramente cuál es la condición en términos de esta nueva gran marco que es el respeto a los derechos humanos y la obligación que tienen todas las autoridades precisamente de dar lo más en función de este concepto. De allí que el concepto el principio pro persona o pro homine es exactamente lo mismo, ¿no? a mi juicio. Perdón, ¿faltó algo? Ok. No, creo que esa era la pregunta en el caso de usted nada más, ¿no? ¿Podría ampliarlo si gusta? ¿No? Okay. En el caso de la senadora María del Pilar Ortega,
¿Cómo se relaciona perdón, a lo mejor aquí, ¿cómo se relaciona? Hacía referencia usted a los sujetos obligados, ¿verdad? Perdón. Senadora Sí, Pilar, perdón. si le repite. Sí, está bien. La nueva vinculación que tendrá el órgano garante con los sujetos obligados Sí. y cómo esta deberá reflejarse en la legislación secundaria de acuerdo a su opinión. Bueno, yo creo que los sujetos obligados son únicos, de ninguna manera son diferentes. ¿Será que los nuevos, como son los partidos, los sindicatos, fideicomisos, tendrán exactamente, a mi juicio, la misma condición? No tiene por qué ser diferente. Simplemente están utilizando recursos del gobierno federal y en esa medida tendrán que transparentarlos de la misma manera que los sujetos obligados hasta el día de hoy. La senadora Arely Gómez, mi experiencia en la materia, bueno, los desafíos fueron desde encontrar que no se tenía propiamente toda la documentación con el orden y la cabalidad que debería de estar en los archivos, hasta el hecho de que gran parte de los funcionarios públicos de hoy no aceptan y no entienden lo que es la transparencia. Lo hacen a fuerza. No han entendido que este es un derecho de los ciudadanos y por otro lado una obligación de los sujetos obligados. De ahí que esto era recurrente con los servidores públicos, de no querer actuar de manera inmediata, y por el otro lado, de ellos mismos no tener la información ordenada y con toda la oportunidad, y propiamente ordenada, precisamente para poderla entregar. Yo creo que es otra de las deficiencias al día de hoy, es que no estamos preparados para dar respuesta a los ciudadanos. Y muchas veces me daba yo cuenta que un requerimiento de información implicaba tener que hacer algo nuevo en ese momento y implementarlo para el futuro. Entonces, en esa medida creo que fue ha sido un elemento que en lo particular creo que el nuevo organismo garante tendrá que insistir de manera muy importante para que todos y cada uno de los servidores públicos y cada uno de los sujetos obligados entienda que esto no es una gracia, que es una verdadera obligación en función de un derecho fundamental que tienen los ciudadanos. En cuanto a si las sanciones de delitos obligados, en lo particular creo que no es necesario el que tuviéramos que sancionar a quien no presente su informe en un recurso de revisión, ya que aquí creo que podríamos aplicar el criterio que lo señala muy bien la Constitución, de cuando se entrega una información, si no se da respuesta, perdón, se me fue, si no se da respuesta inmediata, se da exactamente. Y creo que se podría aplicar perfectamente ese principio, lo cual permitiría favorecer las condiciones del ciudadano en este caso, el requerimiento que hubiera hecho el ciudadano. Perdón, no sé si omití alguna. No, perdón. Muy bien. No, perdón, demasiado. Muy bien, maestro Héctor Fernando Ortega Padilla. Muchas gracias al Senado de la República. Con la primera. Sí, está con muchas gracias. Muchas gracias al Senado de la República, le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y también le agradece el haber estado esta tarde con nosotros. Usted es muy amable. El agradecimiento es... Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro y